Para hacer un esquema inicial de lo que significa el papel de del sistema monetario, financiero y comercial internacional, yo empezaré hablando de una cuestión muy esquemática, que sería la existencia de tres hitos principales, que sería, por una parte, la creación de un sistema con orden, del surgimiento de todo un conjunto de problemas, de desórdenes, de crisis, si se quieren, y finalmente lo que existe actualmente, que sería un cierto orden relativo sin un sistema. Básicamente lo que podríamos decir, por lo tanto, es que el sistema de producción capitalista intentó crear un sistema comercial, financiero y monetario que organizara las finanzas internacionales, los flujos comerciales y las monedas, la existencia de distintas monedas. El elemento esencial de todo eso fue la creación, en la conferencia de Bretton Woods, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, de la organización de la moneda y de las finanzas. Los objetivos generales eran básicamente tratar de establecer una estabilidad, si se quiere relativa, pero un cierto grado de estabilidad en las paridades de las distintas monedas, y también un cierto grado de estabilidad en los tipos de interés a los que esas monedas se prestaban, a los que esas monedas daban rentabilidad. Fundamentalmente para ello, lo que se estableció fue, en esa conferencia de Bretton Woods, una proyección de lo que iba a ser el control de los movimientos transfronterizos de capital. Básicamente eso significaba, por lo tanto, que el capital tenía un cierto grado de movilidad transfronterizo, pero que había ciertas limitaciones para eso. En cambio, el elemento fundamental, el fulcro, si se quiere, el punto de apoyo esencial, era que lo que tenía que ser perfectamente flexible eran las relaciones de carácter comercial. Eso significaba, por lo tanto, que había un cierto recuerdo de lo que había significado la posguerra de la Primera Guerra Mundial, terminada en el 18, que significó una especie de atosigamiento, de dificultad para que los flujos comerciales permitieran un desarrollo de la economía capitalista en alto grado. Y para ello, las distintas monedas iban a ser convertibles entre sí, aunque eso no fue de manera inmediata, de una manera externa y parcial. Es decir, que cada uno de los países que poseían dinero, moneda, en otras divisas, podían reconvertirlas en otra moneda internacional, en su propia moneda o en oro. Fundamentalmente para ello se organizó algo en torno a lo que ya era en aquel momento, ya lo estaba siendo, la potencia capitalista por antonomasia, que eran los Estados Unidos, como vencedores de esa guerra. Y frente a las propuestas de Lord Keynes, representante del gobierno británico, más tímidamente del representante del gobierno francés, pero diríamos el más importante fue Lord Keynes, Estados Unidos impuso su impronta y dijo que lo que había que crear era el patrón dólar-oro, estableciendo un tipo de cambio fijo entre el oro y el dólar norteamericano, un tipo de cambio fijo en $35 la onza. Los demás países, las demás divisas, se iban a poder permitir un cierto grado de variación del más menos 1% con respecto a ese anclaje del dólar con el oro. Es decir, que si un país tenía dificultades para mantener ese tipo de cambio, no podía devaluar de manera inmediata, sino que tenía que hacerlo de acuerdo con la autorización de organismos que se crean en ese momento. Ese patrón dólar-oro se complementaba además con un esquema financiero mediante el cual los flujos de carácter especulativo que podían salir para lucrarse de esas diferencias entre la cotización de las distintas divisas, se trataba de mantenerlo en un cierto grado de control. Había que especificar por qué se expatriaban esos capitales. En ese contexto podemos decir que todavía las inversiones directas extranjeras eran relativamente escasas. Había un cierto grado de movilidad del capital para inversiones productivas, pero esas inversiones todavía eran, en términos de su tenencia, es decir, de los particulares que las detentaban,
escasa, en términos relativos, insisto. Fundamentalmente, ¿qué era lo que existía en las inversiones exteriores? Era capital público, eran préstamos de país a país, fuera para mejorar las infraestructuras, fuera para poder importar determinadas mercancías, etcétera, etcétera. Y, como último colofón, había una fijeza relativa de los tipos de interés. Eso significaba, por lo tanto, que en cierto sentido había un grado de inamovilidad de las divisas de los movimientos de capital entre distintos países. Para atender a las exigencias de ese esquema, se crearon un conjunto de de instituciones que son las que se conocen hoy en día. Es el sistema ese del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Básicamente el Fondo Monetario lo que hacía era atender a las necesidades concretas, coyunturales, de las divergencias en las balanzas de pago, dando créditos a los países de forma tal que se frenaran las devaluaciones, que en el fondo lo que implicaban era tratar de establecer la concurrencia por sistemas no adecuados, no en términos de productividad, sino en términos monetarios. Y, en último caso, el Fondo Monetario Internacional, si esos desajustes en los pagos externos tenían suficiente importancia, lo que hacían eran créditos concesionales que exigían también eso que se llamaban las píldoras o los remedios del Fondo Monetario, que era, pues, cortar los gastos públicos, cortar las subvenciones a los productos básicos, etcétera, etcétera. Es decir, en el fondo, causar una recesión que planteara un mayor grado de competencia relativa de las empresas de esos países en donde se devaluaba la moneda. La segunda cuestión, el segundo pivote, era la creación del Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, cuya finalidad era conceder créditos a largo plazo a través de las cuotas aportadas por los distintos países, de forma tal que se pudiera llevar a cabo, sobre todo, un proceso de reconstrucción de posguerra. Recuerden que en ese aspecto, a pesar de la propaganda, los países más destruidos por la guerra no eran los Estados Unidos, a pesar de el puerto de las perlas, el Pearl Harbor, sino que eran sobre todo los países europeos, 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 10 o 12 millones en Alemania, todos los países del centro de Europa prácticamente destruidos, y por lo tanto las fábricas, los ferrocarriles, los muelles, etcétera, etcétera, etcétera. Y como último objetivo, diríamos parcial, en esa visión de que lo que hay que hacer es facilitar los intercambios internacionales, no se llega al acuerdo de crear lo que posteriormente sería la Organización Mundial de Comercio, que hoy conocemos, sino que se crea un acuerdo general sobre aranceles y comercio. Es decir, es una primera fase, una primera etapa de algo que entonces no se podía implantar, porque si no, eso hubiera sido el monopolio casi absoluto del comercio norteamericano en su ámbito mundial. El GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocido por el GATT o GATT, tenía como objetivo mantener un flujo fluido de los intercambios comerciales. Por lo tanto, podemos decir que esa visión englobaba dos ideas fundamentales, o si quieren tres. La primera, el único país ganador de esa guerra había sido los Estados Unidos, y por lo tanto su moneda iba a mantenerse de una forma oficial y oficiosa como la moneda esencial de las reservas de los distintos países, de los intercambios internacionales de materias primas y de toda una serie de mercancías. La segunda es que la financiación internacional era predominantemente, no digo exclusivamente, pública. Eran préstamos de país a país, de banco central a banco central, pero la financiación internacional de tipo privado era todavía escasa. Y la tercera cuestión, idea muy importante, es que el discurso que emanaba era que lo peligroso de los países era tener déficits externos, déficits públicos, y lo bueno, lo adecuado, diríamos, el objetivo perseguible era tener superávit. Fíjense que aquí hay una especie de trampa, puesto que el único país que tenía en ese momento superávit, desde los dos puntos de vista, era Estados Unidos. Todos los demás tenían que acudir al déficit para poder consolidar una estructura productiva nueva, porque la anterior estaba destruida.
En ese aspecto podríamos decir lo lógico, cuando uno tiene un problema de desequilibrio, es decir, habrá que arreglarlo por el lado de quien tiene el déficit o por el lado de quien tiene el superávit. Si tiene déficit tendrá que devaluar, pero quien tiene superávit tendrá que revaluar su moneda y por lo tanto establecer un cierto grado de equilibrio. Pues bien, aquí el villano de esa trama era siempre el que tenía el déficit y nunca el superávit. Y fíjense que eso es un leitmotiv que continúa existiendo. Hoy, por ejemplo, la Unión Europea, visión alemana, dice, es malo tener un déficit de más del 3%. Hay que buscar como una especie de mantra y cuando logremos el 3% ya podemos todos cantar victoria y ser felices como si las clases sociales o los individuos no existieran. Ahora bien, ese mecanismo del GATT que buscaba ese organismo que luego se crea en la OMC, lo que intentaba era ir paulatinamente estableciendo un sendero mediante el cual la mayoría de países pudieran intercambiar libremente sus productos a través de sus relaciones comerciales. Y para ello se trataba de frenar cualquier atisbo, cualquier intento de proteger a la industria nacional. Habría que abrir esa industria, esa actividad productiva, a la competencia externa. Y para enmarcar esa visión se crea lo que se llama la cláusula de nación más favorecida. Esa terminología implicaba que si un país negociaba con otro una reducción arancelaria para facilitar sus intercambios, inmediatamente si firmaba un acuerdo con un tercer país tenía que aplicarle esa cláusula de nación más favorecida para no establecer discriminaciones. La segunda era ir paulatinamente reduciendo los aranceles a través de una serie de rondas negociadoras que iban a disminuir progresivamente los aranceles. Y la tercera y más importante era que el único mecanismo protector que permitía el GATT, y ya vemos que a veces la diplomacia dice una cosa y luego hace otra, era tratar de frenar cualquier condición antidumping, es decir, una protección de carácter global, etcétera. Por lo tanto, diríamos que lo único que quedaba como reserva, como mecanismo protector frente a la competencia exterior eran los impuestos en frontera, los aranceles. Todo lo demás estaba prohibido. Digamos que, en cualquier caso, la protección de determinados sectores productivos continuó manteniéndose en determinados países y las rondas negociadoras lo único que hacían era irlos disminuyendo. Hoy en día podemos decir que en muchos casos, incluso en la OMC, en las discusiones de los países subdesarrollados, vienen dictadas por ese proteccionismo, sobre todo en la producción agraria, de órganos tan importantes como puede ser la Unión Europea o incluso Estados Unidos o Japón. Esa primera fase, ese sistema con orden que he definido, da paso progresivamente a un desorden en el sistema. ¿Por qué? Porque en la medida que los países se reconstruyen, que las fábricas empiezan a fabricar, que las actividades productivas se pueden desarrollar porque la infraestructura ha mejorado, se ha reconstruido, hay un incremento que se puede comprobar en las estadísticas internacionales de los flujos comerciales. Ese crecimiento va a implicar ya el primer problema. ¿Por qué? Porque la moneda utilizada para esos intercambios acrecidos es prácticamente el dólar norteamericano. Entonces nos encontramos con un país que tiene la capacidad, digamos el privilegio de poder emitir una moneda que se va a utilizar en los intercambios en todo el mundo, pero que nunca va a volver a los Estados Unidos para demandar esa mercancía. Cuando uno tiene dinero en el bolsillo, aparentemente uno es rico. El rico es el Estado, porque el Estado tiene obligaciones con respecto a nosotros por la moneda que tenemos en el bolsillo. Pues bien, diríamos que todo el mundo, en el fondo, era acreedor de Estados Unidos. Estados Unidos le debía a todo el mundo por esos dólares que existían. De manera tal que llegó un momento en que, para tratar de eliminar ese problema, se tuvo que crear una unidad de cuenta, puesto que no había dólares suficientes en el sistema para facilitar ese intercambio. Y se crearon los denominados derechos especiales de giro. Curiosamente,
esos derechos especiales de giro era lo que había propuesto Keynes en la conferencia de Bretton Woods, diciendo: no puede ser que la liquidez internacional, que el elemento esencial de los intercambios internacionales se haga con una moneda emitida por un país. Creemos una unidad de cuenta, aunque sea ficticia. Bueno, pues la debilidad del sistema se manifiesta en el momento en que empiezan a surgir los derechos especiales de giro para dar liquidez al sistema monetario internacional y para compensar esa relativa dificultad de encontrar mecanismos que lo liquiden. Los problemas radican en que no se puede volver al trueque, sino que hay que utilizar mecanismos de intercambio. La segunda cuestión es que en la medida en que comienzan a cristalizar, no digo a surgir, pero sí a cristalizar, puesto que el problema ya lo teníamos de antes, de expansión de esos flujos comerciales, empiezan también a expandirse las empresas transnacionales. Y esas empresas transnacionales que se radican en distintos puntos, ya había algunas, pero ahora hay una plétora, un incremento muy elevado, necesitan liquidez para efectuar sus inversiones, para comprar los terrenos, para adquirir materias primas, para pagar salarios, etc. Y en muchos casos necesitaban desembarazarse del control nacional, entre comillas, de la política monetaria. Y por lo tanto, esas empresas, básicamente en un principio norteamericanas y posteriormente de otros países del centro del sistema, necesitaban esa financiación. ¿Dónde obtenían esa financiación? Fuera de las fronteras de Estados Unidos, puesto que había una enorme cantidad de dólares circulando por todo el sistema mundial. En definitiva, esa posibilidad se les abría para decir: si la política monetaria de Estados Unidos endurece las condiciones crediticias, las posibilidades de obtención de crédito fuera de bancos internacionales, incluso de bancos norteamericanos situados fuera de Estados Unidos, se abre paso. Al propio tiempo, la existencia de esa reconstrucción, de ese surgimiento de empresas transnacionales fuera de los Estados Unidos, significa que la concurrencia internacional, la competencia internacional, hace aparecer un déficit público y comercial en Estados Unidos que también proviene de sus aventuras imperiales, como es el caso de la guerra de Vietnam. Y nos encontramos en una situación en la que, frente a esa pretendido anclaje casi mágico del dólar con respecto a oro en 35 dólares por onza, hay un proceso paulatino de desvalorización del dólar. La gente se sacaba de encima los dólares y decía, la gente no, los bancos centrales, y decían: preferimos nuestras tenencias en reservas en oro que no en dólares, porque los dólares cada vez valen menos, hay más, y si hay más dólares y no hay intercambios suficientes, hay un descenso de su valor. Como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Pues que la Reserva Federal de los Estados Unidos ve como sus reservas áureas van progresivamente disminuyendo. Con lo cual, llegó un momento en que, además de todo ese tipo de problemas, Estados Unidos decidió unilateralmente devaluar el dólar. Insisto en que la cuestión no la podía hacer, puesto que había aceptado, había firmado, había propuesto al sistema monetario internacional el anclaje del dólar con el oro. Pues bien, el señor Nixon devaluó en un año 2 veces el dólar norteamericano, con lo cual las reservas en dólares de los bancos centrales de otros países, pues por arte de vivir lo que disminuyeron en su valor. ¿Qué ocurre con todo eso? Podemos decir que se abre paso un proceso nuevo, relativamente nuevo, que es el proceso de globalización o de mundialización. Esas empresas multinacionales se pueden zafar fácil y sencillamente de los intentos de domeñar sus actividades a base de endurecer las condiciones de crédito. Había posibilidad de conseguir préstamos fuera del mercado de Estados Unidos y en dólares norteamericanos, en lo que se denominaban los eurodólares, aunque podían también estar en Japón, indudablemente. Así que, por lo tanto, lo que va a ocurrir con eso es que empieza a surgir un orden, un cierto orden, pero ya no sistemático. Ya no hay un sistema que regule todo ese aspecto. Fíjense que la palabra regulación
era algo que estaba fuera. Había un proceso de la creación de una superestructura, pero no había una regulación del asunto porque estaba escrito y bien escrito. Y aparecen dos fenómenos nuevos, que tanto los tipos de cambio, las paridades de las distintas monedas, como los tipos de interés a los que se prestan o se toma prestado el dinero, empiezan a ser movibles, variables, flotantes. Y en ese aspecto, el cálculo para las empresas que operan ya a escala mundial empieza a ser complicado, empieza a ser difícil. Si no sé cuánto me va a costar esto dentro de 3 meses, si no sé cuánto va a valer esta divisa en la que me pagan las exportaciones dentro de 1, ¿cómo puedo efectuar yo cálculos de si eso es rentable o no es rentable? Para ello lo que se buscó fue un proceso en el que todo el mundo se fue apuntando progresivamente, que era la desregulación bancaria. Los bancos ya no eran solo mecanismos de préstamo y de captación de depósitos a escala nacional, sino que podían efectuar ese tipo de operaciones allende las fronteras, en las divisas que quisieran, en su propia moneda, en otras monedas, en una cesta de monedas, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso, hubo que liberar, frente a ese control que se tenía en el sistema de Bretton Woods, la cuenta de capital. Es decir, había que dar paso, que abrir la puerta para que las posibilidades de especulación se llevaran a cabo. Y como fruto de eso también fue que, frente a lo que significaba en el periodo anterior, los movimientos de capital propiciados sobre todo por el sector público, pasan a ser los intereses privados, los inversores privados, los capitalistas privados, los que crean un incremento cada vez mayor de las inversiones exteriores directas. Por ese camino vemos que se pierden dos cosas. Por una parte, el papel regulatorio del Estado y, en segundo lugar, una debilidad manifiesta de la política monetaria. En definitiva, podemos decir que por ese lado hay un creciente proceso de financiarización en donde las inversiones exteriores directas y las inversiones exteriores en cartera pasan a tener un gran predominio. Como resultado, podemos decir que ocurren 3 cuestiones y una cuarta que podemos decir que es genérica. La primera, que aparecen nuevos riesgos para los inversores privados, para los ahorradores también, si se quiere, y para dar cobertura a esos nuevos riesgos surgidos, aparecen nuevos instrumentos financieros, cada vez más sofisticados, incluso a veces con, diríamos, escaso conocimiento por sus propios agentes, como las pruebas luego muestran. Y surgen los llamados hedge funds, o instrumentos de cobertura, que tratan de paliar ese problema. Imagínense ustedes una empresa que tiene un contrato para edificar, pues no sé, el puerto de Dubái, que va a durar ese proyecto 5 años. Contrata los créditos para que le envíen el material de construcción, las grúas, el no sé qué, etcétera, a 5 consorcios, uno alemán, otro británico, otro japonés y otro, si quieren, ruso. Bueno, esos quieren cobrar cada uno en su moneda, o se puede establecer una moneda común, pero ¿cuánto valdrá el dólar cuando empieza a pagar eso? ¿O cuánto valdrá el rublo? ¿O cuánto valdrá el marco alemán? Ya no hay marco alemán, pero bueno, el euro. Eso es una parte importante. Segundo, dice, oiga, el crédito que le concedo a usted se lo concedo a 10 años o a 15 años, que es el proyecto cuánto dura. ¿Cómo estará el tipo de interés dentro de 5 años, o de 6 o de 10 cuando empiezan los primeros vencimientos? Pues no tengo ni idea. No. Si metemos, eso sería como el clásico problema de la caja negra, no sabemos nada, por lo tanto nos quedamos quietos para, bueno, pues como las operaciones se tenían que seguir realizando, se inventan todo un conjunto de elementos, algunos ya surgidos de otros terrenos, de la producción material, de la producción agraria, etcétera, que son los futuros y las opciones. Pero eso a la vez permite un acrecentamiento de la especulación. La tentación es muy clara, es decir, si no haciendo nada más que manejando un papel puedo ganar en 3 días un 10%, eso lo llevamos a TAE, al tipo de interés anual equivalente, y la ganancia es fabulosa. Por lo tanto, si el riesgo es grande, también la ganancia lo es.
La segunda cuestión es que aparecen todo un conjunto de agentes nuevos que hasta entonces estaban sujetos dentro de una órbita estrictamente bancaria. Eran los bancos los que se dedicaban a ese tipo de actividades especulativas, de préstamo, de captación de depósitos, etcétera. Pero surgen toda una serie nueva de actores en escena. En la medida en que hay una desintermediación bancaria, aparecen otros agentes intermediarios, múltiples, en algunos casos incluso que toman participaciones muy pequeñas. Es lo mismo que ocurre en una actividad que ya está comprobada, que serían las compañías de seguros. A cualquiera de ustedes le dicen que le aseguran un avión y dice, estupendo, voy a cobrar una prima muy importante. Perfecto. Pero si el avión cae, ¿qué pasa? Dice, pues se arruina usted, porque un avión con sus pasajeros dentro cuesta pues, muchos cientos o miles de millones. Y por lo tanto hay que pasarle ese riesgo a alguien y conformarse con una parte del negocio. Esa desintermediación financiera, también los bancos empiezan a participar en ella, como las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Y surgen también nuevos mecanismos de préstamo, asunto que es importante para luego entender eso que se llama la crisis de la subprime y cosas por el estilo, que serían los credit swaps, los intercambios de crédito. Te cedo una parte, te cedo el 10%, el 15%, te lo vuelvo a comprar dentro de 3 meses, etcétera, etcétera. La tercera cuestión es que para hacer frente a todo ese tipo de nuevas actividades, productivas no, porque era lo mismo, era fabricar cosas, sino nuevas actividades de carácter financiero, empiezan a tener un papel protagonista lo que se llaman las agencias de rating, de clasificación del riesgo financiero. Imagínense que ustedes disponen de liquidez porque captan ahorros suficientes de sus compañeros o compañeras y les crean pues un fondo de pensiones. Dice, bueno, el fondo de pensiones, ¿qué hace con él para rentabilizarlo? ¿Qué es lo que nos venden, la moto que nos venden los bancos? Pues hay que invertirlo. Hay que invertirlo y obtener ganancias, no solo para el banco que lo invierte o para la compañía de seguros, sino además para poder luego pagar las pensiones. Pues bien, las agencias de rating lo que hacían, las agencias de clasificación del riesgo financiero, era decir, esta inversión le va a garantizar a usted que va a cobrar los intereses y además va a poder recuperar el dinero, va a poder amortizar ese dinero que ha prestado. Las agencias de rating empiezan lentamente a ver que tenían que ser muy serias y neutrales. ¿Por qué? Porque si metían la pata, inmediatamente su capacidad para volver a juzgar otros riesgos desaparecía. Nadie se volvería a fiar de ellos. Pero ¿qué ocurre? Lo que se llama poner a la zorra a cuidar del gallinero. Empieza a existir una connivencia cada vez más clara. Me remito también a las pruebas. Alguna agencia de esas ha desaparecido, Arthur Andersen por ejemplo. Una connivencia entre las empresas de auditoría que examinaban la contabilidad, etcétera, etcétera, que analizaban si eso estaba bien hecho o no estaba bien hecho, los ratios y toda esa historia, y la clasificación del riesgo. ¿Y por qué entran en esa connivencia? Porque el beneficio capitalista existente era elevado. Y además en muchos casos ocurre eso que se llama también el problema de la puerta giratoria, que se ve. Dice, hombre, es que este señor que hoy es secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hace menos de 3 meses, o de 6 o de 8, creo que antes de Obama, que estaba dirigiendo una empresa en Wall Street. Por lo tanto, ahí hay un cierto grado de connivencia. ¿Cómo va a morder la mano que le da de comer? Y la tercera cuestión es que además, en la medida en que ese proceso especulativo se relanza frente a lo que eran los mercados organizados, los mercados más o menos sometidos a un cierto grado de regulación pública, o si quieren también privada, aparecen los que se llaman los mercados ad hoc, en donde los intercambios se realizan poco menos que como en un zoco, en una plaza pública, con mecanismos incluso a veces imposibles de analizar porque eran muy opacos. Fíjense que ese proceso es el mismo que el experto de turno que compra un paquete de hipoteca subprime y que además garantiza a no sé quién, al que le capta el ahorro, que le va a pagar un 8, un 10, un 12%. Siempre digo que elementos de esa naturaleza son imposibles. No hay
en este mundo más que 3 actividades que den por encima del 10%, que son la trata de blancas, el comercio de armas y el comercio de drogas. Todo lo demás tiene que estar por debajo, porque no hay ninguna actividad, a no ser que sea el robo a mano armada, que también es una actividad, pero que afortunadamente está sometida a cierto grado de control. Pues bien, ese elemento podemos decir que cuadra perfectamente con lo que voy a explicar a continuación, que es cómo la financiarización se convierte en el modo de crecimiento actual, en el siglo XXI, también lo ha sido en el siglo XX. Podemos señalar varios fenómenos. La primera, que se materializa la tendencia a formar un mercado mundial. La mayor parte de fenómenos ya los hemos analizado, que es liberalizar y desregular las inversiones exteriores directas, las transacciones comerciales y todo tipo de flujos financieros. Hoy en día ustedes pueden ir a cualquier entidad financiera y decir: quiero hacer un depósito en yenes. No le preguntan si se llama Pepo o Juan o Antonia, es igual. Muy bien. O quiero, fíjense también, quiero tener una hipoteca pero pagarla en yens o en libras esterlinas. Le dirán: no pasa nada, lo que usted quiera, usted manda. Cosa que antes podíamos decir que era impensable. No, si usted está en este mercado, usted tiene que hacer su préstamo o su empréstito en la divisa en donde está. Ahora no hace falta. E incluso pueden ir más allá y ser más sofisticados y decir: yo quiero hacer eso en una cesta de monedas, 10% de yens, 30% de libras, y el resto me lo pone usted porque así me gusta, que tiene más coliflor, en euros. Bueno, la segunda cuestión: un creciente proceso de financiarización. ¿En qué sentido? En que aumentan los títulos que aparecen como capital, palabra que aquí se ha utilizado a lo largo de este seminario en numerosas ocasiones. Los poseedores de ese capital tienen el derecho a percibir flujos regulares de ingresos o tener pérdidas, pero en principio la esperanza de ganancia es lo que hace que cubran ese tipo de elementos que tienen encima del mes. El capital, por lo tanto, lo que ha visto con ese proceso de financiarización es la libertad de movimientos. Y, por otra parte, hay una idea de buscar la rentabilización. Fíjense que la actividad productiva siempre significa la búsqueda de una ganancia. Es decir, se articula un proceso productivo complejo con la finalidad de efectuar la venta, recuperar más dinero del que se invirtió en todo el proceso. Pues bien, aquí resulta que lo que aparece no es algo material, sino que es algo inmaterial, pero que tiene que estar sustentado por algo material. Hay alguien que hace cosas, que fabrica objetos, pero la obtención de ganancias se desvincula de ese proceso material. No es necesario esa vinculación material. El capital, por lo tanto, comienza cada vez más a aflorar. No digo que sea ahora, que ha sido siempre, pero ahora con muchísima mayor vigencia, como un dinero que alumbra dinero, como si surgiera de la nada, como algo maravilloso, como una lamparita de Aladino a la que le damos fuerza y surge el capital. Por otra parte, ese capital contiene una capacidad de mayor movilidad de la que tiene el capital material. Uno no se puede llevar una fábrica, se puede llevar unos objetos materiales, meterlos en cajas y mandarlos allá, pero la tentación de apretar una tecla para invertir en el otro extremo de la Tierra y poder recuperar eso a base de apretar otra tecla es muchísimo mayor. Es decir, no hay plazos ahí. Bueno, únicamente cuando cierra la bolsa o cierra el mercado porque es de noche, pero es que el mercado funciona 24 horas sobre 24, con la excepción si coincide algún día en el que hay fiesta en Japón, en Londres y en Estados Unidos, pero el resto del tiempo uno puede estar operando a las 4 de la madrugada sin problemas ninguno. No lo hagan porque se pueden volver hasta locos. Esta categoría de esa movilidad, de esa capacidad, de esa posibilidad de crear ganancia sin producción material es lo que Marx denominó el capital ficticio. Es decir, el préstamo se puede convertir
en la forma correspondiente a transacciones que no tienen nada que ver con el proceso capitalista de producción. ¿Es capitalista? Sí, pero no tiene que ver con ese proceso capitalista de producción tal y como se explica. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, ya lo ustedes conocen, que es el esquema de D'. Aquí hay un proceso de producción en el que hay las materias primas, los medios de producción, la tecnología, la fuerza de trabajo. Pero es que por aquí surge otra cosa que se puede llamar un B segundo. Dice, ¿está vinculado a esto? Sí, absorbe, pero no necesariamente tiene por qué participar en eso. Y podemos decir que una parte muy importante de las transacciones que se realizan hoy en el mundo no tienen que ver con esa producción material, sino que son de esa naturaleza. ¿Y por qué surge ese proceso de financiarización? Surge porque cada vez más una parte del capital social está congelado, en la medida en que esa congelación significa que no se puede cambiar de naturaleza. Si yo tengo chips para fabricar un ordenador, yo puedo transportarlos de un lugar a otro, los puedo vender, hacer una transacción material, pero están en un objeto concreto. En cambio, si yo tengo un activo financiero, lo puedo cambiar por otros muy distintos y muy diversos. Eso hace que, mientras que lo primero está sometido a variaciones, los chips de nuestro ejemplo, lo segundo tiene un grado de variabilidad muchísimo mayor, muchísimo más importante. Fíjense que aquí, por lo tanto, hay la tentación de decir, soy muy flexible, puedo tener multitud de ganancias, sí, efectivamente, y multitud de pérdidas. Mientras esas pérdidas se las pueda traspasar a otro, el asunto puede ser, desde el punto de vista capitalista, perfecto. Y por otra parte, porque hay la posibilidad de acudir al préstamo bancario, al crédito, para frenar esa falta de rentabilidad. Yo puedo depositar, el señor Matas hace poco que ha depositado una fianza, no ha depositado los 300 millones, eso es que 30, ¿no? Los millones que le han metido, ¿cuánto? 3, bueno, ya es suficiente, sí, yo siempre me paso de ceros, siempre me paso de ceros, pero claro, es que si pienso en pesetas, que es en lo que yo pienso, 3 millones de euros son, ¿cuántos? Pues bueno, ya estaba más o menos por ahí. Pues no ha depositado nada, no ha ido allí con los billetes y se los ha puesto delante del juzgado, no. Hay alguien que le ha dado un papelito que dice, bueno, pues mire, va a tener usted menos rentabilidad, o la voy a tener yo, o lo que sea, o ya veremos quién es el que sale ganando. Desde luego, al menos no se irá de rositas, parece ser. ¿Por qué? Porque con el crédito obtenido a través de ese préstamo, del depósito de acciones o de lo que sea, también se pueden comprar otros activos financieros. Fíjense que el mecanismo está de nuevo incrementándose. Y esos nuevos mecanismos financieros permiten aceptar, permiten coger, permiten apropiarse de porciones de beneficio contenido en el ámbito productivo. Sin necesidad, por lo tanto, de ser un capitalista activo, si es que el capitalismo financiero no es activo, no hay necesidad de inmiscuirse en esa producción material. En definitiva, la forma de valorizarse ese capital, esas nuevas formas de capital ficticio, es externa, pero no es independiente de ese proceso de producción. Esos capitalistas financieros no son gestores, en muchos casos no lo son. No son propietarios estrictos de las fuentes de extracción de plusvalor, pero tienen la capacidad para apropiarse de partes del mismo, justamente por esa vinculación financiera con el proceso productivo. ¿Y cuándo empieza a
generarse ese proceso creciente de globalización financiera? Pues algo tan reciente como en los años 80 del siglo pasado. Es decir, no es un fenómeno muy antiguo. Podemos decir, es que antes no existía ese proceso. Sí, existió, indudablemente, desde que se inventó el dinero, desde que se inventaron las sociedades anónimas, las bolsas de valores, etcétera, ese proceso existía. Pero la implosión o explosión, si ustedes quieren, surge a partir de los años 80. Y podemos decir que la visión de cómo eso ocurre puede ser diferente. Hay quienes consideran que son las condiciones para recuperar la rentabilidad y para poner la impronta del predominio del capital ficticio especulativo sobre el capital productivo. Diríamos que hoy en día el elemento más importante, más vigente, más desarrollado del capitalismo es el capitalismo financiero, lo cual no quiere decir que el otro haya desaparecido, ni mucho menos. Es más, el otro es absolutamente necesario para aumentarlo. La segunda cuestión que también podemos decir es que ese capital financiero es el que dicta las orientaciones fundamentales del capitalismo mundial. Y en algunos casos, porque eso también va a verse perfectamente acoplado a lo que significa un aumento de la denominada tasa de explotación, o si quieren, a la caída de la participación de los salarios en el PIB. Es decir, cuando crece el capital financiero, está ocurriendo por el otro lado que la participación en esa producción material, de lo que significa la fuerza de trabajo de los salarios, disminuye. Y por lo tanto, lo que aumenta es el valor para el capitalista financiero, que coge una parte cada vez más importante de ese dinero. El fenómeno no es exclusivamente visto en términos salariales. Podemos también ver cómo ese ascenso del capital financiero supone un retroceso de naturaleza social. Los sindicatos cada vez tienen menos predicamento, las luchas sociales tienen menos predicamento, etcétera, etcétera, y por lo tanto, en medio de todo ese panorama, lo que también está claro es un descenso de lo que significa la esfera de lo público. Es decir, en lo privado es lo más rentable, no saben hacer las cosas, etcétera, etcétera. Ahora bien, como las cuestiones no son exclusivas en términos de la lucha entre capital y trabajo, también podemos decir que han surgido nuevos mecanismos de absorción rentable del excedente. Es decir, ya no es necesario esto, no es exclusivamente necesario esto, sino que esa rentabilización del excedente, esa apropiación de parte del excedente puede hacerse en el mecanismo de prima, que se integra en el de segunda, etcétera, etcétera. Como prueba de eso, no les voy a cansar con las estadísticas, pero por lo menos tomar en cuenta varias consideraciones. Primero, que lo que ya analizábamos, los procesos de la evolución de las inversiones exteriores directas, comienzan a adquirir importancia a partir de la segunda mitad de los años 80. Es decir, hay esa sustitución de capital público por capital privado y toma la delantera de una manera muy clara. ¿Fruto de qué? En parte, esos movimientos de las inversiones exteriores directas provienen también de la crisis de eso que se llaman las industrias maduras del centro del capitalismo. Hay todo un proceso de deslocalización industrial. Y para llevar a cabo eso es necesario que el capital se mueva. Por lo tanto, los países de la periferia o de las periferias lo que van a ver es cómo entra capital fresco para articular esos nuevos procesos que además se han modificado. Ya no es el capitalismo conocido, sino que es otra estructura diferente. Fíjense que los procesos van por barrios. Hay quien se queja aquí de que hay industrias que se deslocalizan y hay otros que están diciendo alborozadamente, menos más que se deslocalizan porque ahora me toca a mí. Pero la cuestión está en que en ese terreno los salarios que se tenían aquí, la protección social que se tenía aquí, allí no existe. Por eso se va, porque la rentabilidad en ese terreno, por abajo de D de prima, es superior.
Y la segunda cuestión es que al mismo tiempo que aumentan las inversiones exteriores directas, y no podría decir, hombre, es una consecuencia normal del proceso de deslocalización productiva material, lo que sí hay muy claro es que cada vez empiezan a adquirir más predicamento las inversiones en cartera. Ahora, la diferencia a veces entre lo que constituye una inversión en cartera especulativa y la inversión exterior directa puede ser de matiz. La inversión en cartera es alguien que invierte dinero y que dice, a mí no me interesa ni si producimos chips, ni si producimos zapatos o producimos bicicletas. Yo lo que quiero es que usted me dé una rentabilidad X. Y si no la logro, mañana cojo, como si fuera un capital golondrina, y me voy. Y además me voy apretando el botoncito, es decir, con sumas facilidades. Hay ahí, por lo tanto, una búsqueda amplia de grados de flexibilidad creciente. Insisto, el primer asunto es tener rentabilidad, pero el segundo es no estar sujetos a eso. Si un inversor, un capitalista, invierte en una planta productiva, no se la puede llevar de la noche a la mañana. Si alguien invierte en una cartera, sea con pérdidas o no con pérdidas, la puede deshacer en cuanto quiera. En definitiva, lo que está buscando la inversión en cartera es rentabilidad en plazos más cortos y en actividades más especulativas, que le permiten entrar y salir de una manera rápida. Con lo cual es lógico ver que hay una evolución en función de la propia coyuntura. Hay comportamientos de rebaño en el que alguien dice, parece ser que en Corea va a haber un problema de no sé qué, o ha habido un golpe de Estado en no sé qué sitio. Los capitales actúan como en un teatro cuando alguien dice la palabra fuego, todos quieren llegar a la puerta. Y en ciertos casos eso hace aparecer crisis financieras concretas de comportamientos en V en el que también hay alguien que consigue beneficios, porque cuando uno va en una dirección dice yo voy en la dirección contraria. No hay más que ver el ejemplo que se utiliza de una manera repetida del filántropo señor Soros especulando con el empecinamiento de las autoridades monetarias del Banco de Inglaterra con respecto a la cotización de la libra esterlina. Y él apuesta porque la libra esterlina va a devaluar, y cuando la libra esterlina devalúa, él pone la mano y recoge sus pingües beneficios. Lo que apostó no fue todo su peculio a eso, pero los beneficios que obtuvo le permitieron incrementar su peculio de una manera muy importante. Otro hecho fundamental es que en muchos casos, aparentemente algo que está fuera de contacto, las inversiones exteriores directas, esas de la producción material, esas que tienen vocación de permanencia, etcétera, y las inversiones en carteras están muy vinculadas por un fenómeno que tiene también que ver con ese proceso expansivo del capitalismo, con ese proceso de mundialización financiera y de mundialización productiva, que es el elemento vinculado a las fusiones y adquisiciones transfronterizas. Ahí hay algo que está vinculado con el propio proceso de centralización y concentración de capital. Cada día que ustedes abren la prensa, hoy viene la misma operación, que es que Iberia y British Airways acaban de fusionarse. Bueno, dirán, pues oye, hemos perdido un símbolo, dirán los británicos, o dirá algún nacionalista furibundo, Iberia ya no sé, Iberia, etcétera, etcétera, nos harán el té a las 5. Bueno, fundamentalmente, ¿por qué se fusionan las empresas? Pues mire, porque creen que van a obtener sinergias, o porque hay alguien que quiere mandar más aquí que allá, o simplemente para tener que tapar un agujero de un lado fusionándose con otro. Pero volvemos a decir que ese proceso, en cualquiera de los dos casos, vinculando los dos tipos de inversiones exteriores directas e inversiones en cartera, lo que hacen es consolidar una estructura del capital que cada vez tiene mayor tamaño. Ese proceso que ya había sido analizado incluso por los teóricos del marxismo de principios del siglo XX, hoy tiene una vigencia mucho mayor. Es decir, la capacidad, la necesidad de flujos de capital cada vez más importantes para llevar a cabo determinadas tareas productivas, para explotar, para obtener ese de prima de la manera más adecuada, son cada vez mayores. Y hay una vertiente o una matriz política e ideológica del proceso de globalización que radica en eso que se llama el consenso de Washington, que se bautizó con ese nombrecito.
que en el fondo es llamarle a algo de una manera que no se atreve a llamársele de otra, que es el neoliberalismo, que viene a decir que lo más importante en todo este terreno es vamos a desregular, ahí hay la capacidad para que el capital financiero se expanda, se consolide, cristalice, y vamos también a privatizar. El Estado ya no va a ser capaz de hacer la política monetaria, nada de política productiva y cada vez menos política fiscal. ¿Y por qué se quiere hacer eso? Porque se considera por los ideólogos de ese neoliberalismo que ahí es donde está la madre del cordero de la eficacia, linda palabra, y de la eficiencia. Es decir, el sector público no es capaz de atender a las pensiones o a la enseñanza o a la sanidad, y además lo hace mucho más caro. Por lo tanto, nosotros vamos a hacerlo mejor, y fíjense que es curioso, porque no se privatizan todo tipo de actividades, se privatizan aquellas en las que la ganancia está más o menos prevista en un proceso claro. Desde la perspectiva del ciclo del capital, capital mercancía, capital dinero, capital productivo, la financiarización, este proceso que estamos explicando, se expresa de tres maneras distintas. Por una parte, hay un sobreendeudamiento de las empresas y de los particulares, también de las economías domésticas, para mantener la inversión y el consumo. Es decir, la financiarización viene como anillo al dedo a esas necesidades del propio crecimiento del capitalismo. La segunda cuestión es que permite captar ese proceso de financiarización masivamente rentas de la población activa e incluso de la no activa para integrarlas en ese proceso de prima y sobre todo de segunda, más importante. Y tercero, porque no solo las empresas, sino también las familias adaptan y adoptan una conducta de utilización de esos instrumentos. Si ustedes pegan la oreja en una cafetería, en algunos casos pueden oír hablar de me han despedido, tal, no sé qué, no hay curro, tumpa, pero también, según por barrios, porque la crisis va por barrios, oirán decir, no, yo lo tengo invertido al 4, ahora resulta que el banco tal da no sé cuánto, he comprado bonos de no sé qué. ¿Por qué? Bueno, pues que eso se ha metido también en la cultura. La gente mira ahora más las páginas esas donde vienen las cotizaciones de bolsa que hace 15 años. Yo eso lo he constatado. Bueno, a veces me he congratulado porque he dicho, bueno, menos mal que no miran solo la clasificación del fútbol, de la liga, sino que miran otras cosas, miran el dinero. Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que se van introduciendo en actividades de tipo financiero a su pesar y a veces para su desgracia. ¿Por qué? Porque el proceso de financiarización ha abordado también las necesidades actuales más primarias, desde la vivienda hasta el consumo. La mayoría de ustedes, seguro, que tienen en su bolsillo un dinero de plástico, que supone capacidad de compra, pero no capacidad de pago inmediata. Pueden ustedes, les autoriza su entidad financiera a decir, no, puede usted posponer el pago. Bueno, pues eso significa que les han metido dentro del proceso de financiarización. Es más, en ese proceso pueden decir, oiga, tengo tantas deudas y se las puedo vender, como hacen los ayuntamientos con las multas, para decir, oiga, mire, aquí tengo 1 millón de euros. Si me da usted 700.000, para usted, y lo que cobre, pues para usted bien bueno. Si en lugar de los 700 cobra usted 750, tiene 50 de beneficio. Y si no, pues se queda usted o puede cobrar menos. Segunda cuestión, aparte de esas necesidades presentes, también hay una financiarización de las necesidades futuras. Ahorro en la bolsa, fondos de pensiones, en algunos casos porque nos lo meten de una manera subrepticia, diciéndonos, cuidado,
cuando ustedes terminen su vida productiva, el Estado habrá agotado el arca de las pensiones. Luego lo que tienen ustedes que hacer, ya saben lo que es ahorrar para poder tener una vida muelle en el futuro. No les dicen, porque no se lo dirán nunca, eso viene de la letra pequeña, que les cobran una comisión por tener ese depósito. No les garantizan una rentabilidad. Por lo tanto, puede ser, y de hecho es así lo que ocurre, que el fondo de pensiones que ustedes tienen en 100, en este momento esté en 80, en 70. Ya sé que la mayoría de ustedes, como son jóvenes, lo del fondo de pensiones no lo admiten. Pero fíjense que ese también es un proceso de financiarización. Jugar con el temor al futuro, que es algo que no está nunca previsto. Y como consecuencia de ese proceso de financiarización, ¿qué ocurre? Pues mire, que la valoración de los activos empieza a subir. Si todo el mundo entra en un mercado a pedir una cosa, tomates, el precio de los tomates sube. Si uno entra para pedir activos financieros, el precio de los activos financieros sube. Y por lo tanto, la ganancia es para el que los tiene de antes comprados. Nos encontramos, por lo tanto, en una situación en la que, por una parte, se crean esas necesidades ficticias y al mismo tiempo surgen toda una serie de procesos que aparentemente implican que la bolsa no va a bajar, que el precio de las viviendas va a seguir siendo siempre para arriba, que las pensiones van a prometerme la eterna juventud, como en la fuente esa que buscaban en América los pretendidos conquistadores, cuando de verdad de repente dicen, oiga, es que esto se ha pinchado. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se ha pinchado? ¿Qué ocurre? Pues mire, por una parte porque primero estaba demasiado inflado. ¿En qué contexto? Primera cuestión, en que aumentó la tasa y la masa de ganancias. Es decir, los primeros que llegaron ahí, es posible que hubieran podido recoger algún tipo de beneficios. Podemos contemplar, yo recuerdo cuando las informaciones en Estados Unidos venían diciendo, en este momento se están vendiendo muchos Porsche de segunda mano por parte de los agentes financieros de Wall Street. Dice, eso quería decir que los habían comprado antes, claro. ¿Y por qué? Porque los han echado a la calle. Entonces uno no se desprende del apartamento porque tiene que vivir en él, o de la bicicleta, pero el Porsche sí. Y claro, cuando surgen un Porsche se vende, 2 es posible, 200 ya es más difícil, y si son 2000, cálmenme. Lo mismo ocurre con decir, no, yo tengo unos bonos que he ahorrado y los voy a vender. Dice, sí, pero es que delante de ti en la cola hay 300, 500, 600 más. La explosión, por lo tanto, de esas burbujas financieras tropieza con esa especie de idea de que el mercado siempre está en alza y que lo único que pasa es que hay ciertos ajustes lógicos. Y la palabra lógicas, pónganla entrecomillada en su mente. ¿Por qué? Pues mire, porque siempre había la posibilidad de decir, sí, es verdad, el ladrillo está bajando, pero vendo, aunque sea con pérdidas, mi casa y voy a comprar bonos del tesoro. Oiga, es que los bonos del tesoro, excepto la deuda griega, que en este momento tiene un tipo de interés muy elevado, por razones también especulativas, resulta que está bajando de precio. Es decir, que el refugio ese de ir de un lugar a otro, de esa flexibilidad que prometía el sector financiero, ya no es tan sencilla, no es tan fácil. Y por otra parte, porque los mecanismos de titulización de los activos que nos prometían la posibilidad de que el riesgo fuera menor, etcétera, etcétera, empieza a aparecer en lontananza como muy difícil. Pero curiosamente, mientras eso ocurre para el común de los mortales, para las economías domésticas, para las economías, para las empresas no financieras, etcétera, ¿qué ocurre con el sector financiero? Mientras hay esa desesperación, no, usted venda, yo cobraré mi comisión. Usted compre, yo cobraré mi comisión. Usted mantenga, yo cobraré mi comisión. Es decir, están hablándose de posibilidades que, mientras tanto, siguen multiplicando los beneficios de los sectores financieros hasta que la crisis deja de ser exclusivamente financiera y empieza a ser más amplia. Y podemos decir que la crisis, y con esto vamos a ir cerrando la intervención, gracias,
pues no me trajiste agua. Radican en tres factores. En primer lugar, porque ha habido un incremento clarísimo de las ganancias especulativas. Un incremento de las ganancias sobre los nuevos instrumentos financieros, que no solo permitían dar cobertura al riesgo, sino que además permitían compras apalancadas, compras depositando esos títulos, aplazadas, etcétera, o ventas, incluso o compras al descubierto. Ventas al descubierto que decía, yo te le entregaré ese producto dentro de 5 sesiones, 10, el día 17 de abril o el 24 de mayo. La segunda cuestión es que todo ese proceso permitió un aumento del consumo de bienes, tanto los bienes duraderos como los semiduraderos, y por lo tanto eso tendió a facilitar, a estimular la D en el ámbito productivo. Hombre, si yo puedo consumir más bienes, más tal, aunque sea crédito, pues eso va perfecto. Y por otra parte, porque una fracción nada menospreciable de todo eso proviene de la captación del ahorro en los países de la periferia y de la semiperiferia. Hoy en día, si ustedes analizan, por ejemplo, quién es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, resulta que son dos países, y creo que ya uno de ellos ya lo ha superado, que es China y Japón. Quiere decir que los japoneses, los chinos, están financiando la capacidad de compra, que en muchos casos son de mercancías producidas por empresas exteriores radicadas en China, de esa fábrica mundial en la que se ha convertido China. Y tercera cuestión, en la medida en que hay un incremento aparente de la riqueza, de lo que uno adquiere, es decir, no, es que esto no solo es el esquema desde fuera, la visión que tenga desde fuera, sino que es verdad. Es decir, yo recuerdo que tenía discusiones a veces severas con algún alumno que me decía, mi padre compró una casa en tal fecha y la ha vendido ahora por tal. Mire, no será igual siempre. Y aparte de todo ello, la compra por tal, pero va al mercado a comprar otra vivienda y ¿qué encuentra? Pues otra por el mismo precio. Con lo cual, esa generación de riqueza será para usted si la hereda. Pero no más. No, lo que hay que hacer es comprarse casas. Bueno, cuando tenga usted 17 casas, venga a explicármelo. Ahora no lo he encontrado, no ha venido a verme, probablemente porque se está lamiendo sus heridas. Ese proceso de incremento ficticio de esos activos, en algunos casos que se iban dando de un lado para otro, lo que hizo es que aceleró los procesos especulativos. Si con esto he ganado un 10%, mañana gano un 12%. Me voy a endeudar. Voy a pedir un crédito para comprarme otra vivienda, total. Está muy barato, que además coincidía con esa cuestión. Tipos de interés a la baja, pues cuanto más me endeude, mejor, el banco ya se preocupará del asunto. Luego empieza la otra cuestión que dice, oiga, es que está usted situado en un contexto que dice que los tipos de interés son variables, ¿sabe? Y lo que él puede pagar a lo mejor mañana no, porque no va a ir siempre a la baja. Es decir, si el tipo de interés está en el 1%, puede bajar al 0%. O puede ser negativo, puede ser que un funcionario del banco, un empleado del banco venga a casa y le diga, tome, le vengo a dar dinero, que si yo no lo quiero, sí, tome. Y además le voy a dar encima algo para que se lo quede. Sería un despropósito. En la medida en que eso empieza a ocurrir, ese elemento de sobreendeudamiento, que viene apoyado por esas facilidades crediticias, la propia economía que se puede denominar de casino, hoy puesto por no sé cuánto y mañana doblo y pasado triplico, etcétera, etcétera, y la exigencia de eliminar los mecanismos reguladores hizo que el proceso se fuera extendiendo paulatinamente y que los propios entidades financieras no supieran exactamente qué producto estaban ofreciendo, no tenían ni idea. Lo que sí estaban es obteniendo una DS mientras encontraran algún ganapán que les comprara, que les adquiriera esos activos. Ahí empieza, por una parte, a decir que si la rentabilidad ya no es tan fuerte como antes, si la productividad no se incrementa, empiezan a aparecer fenómenos
en el sector real de la economía de sobreproducción. Se produce, pero no se encuentran compradores para eso. Y por lo tanto los stocks empiezan a aumentar. En la medida que aumentan los stocks, empieza a reducirse el crédito a las empresas y a los consumidores. Y por lo tanto, frente a un proceso en el que se ha incrementado la producción y que no se puede coger y destruir, bueno, pues habrá que tratar de venderla y no se sabe bien cómo. En definitiva, empieza a surgir un cierto grado de subconsumo porque también las empresas empiezan a despedir y por lo tanto esa capacidad de compra deja de existir y podemos decir que se inicia una caída de la confianza. Los bancos empiezan a desconfiar de sus deudores privados, los bancos desconfían entre sí, por lo tanto el préstamo interbancario también se va al garete y podemos decir que ahí comienza a aflorar algo que ya no tiene exclusividad en el ámbito estrictamente especulativo, financiero, etcétera, etcétera, sino que tiene su reflejo real y muy crudo en el ámbito productivo. Por lo tanto, podemos decir que ahí hay una interrupción del ciclo de dinero, tanto del D de prima como del D de segunda, que contamina, a su vez, el proceso real de la producción. Y podemos decir que hay una crisis en el crédito a la inversión productiva. Las empresas tampoco ven expectativas de ganancia y si piden crédito les piden más exigencias. Es decir, si pido para una vivienda, antes te daban el 110% de su precio y ahora te dicen que el 60% y además con 2 avales y así sucesivamente, y al constructor le pasa lo mismo, pero no solo al constructor, sino al que vende productos determinados, al que comercia con materias primas, etc. Hay una crisis de sobreproducción en la medida en que aumentan los stocks y hay un retraimiento de la demanda privada por la reducción de los ingresos y por lo tanto aparece el subconsumo. Para terminar, ¿qué podemos decir que es lo que se está haciendo? Bueno, quizás una de la literatura más amplia de los últimos tiempos, oral y escrita, los programas de radio y de televisión, es la crisis. Todo el mundo habla de la crisis, qué pasa con la crisis, cómo vamos a salir de la crisis, etc. Pues vamos a ver. La primera cuestión es, la mayoría de los planes de rescate, ¿a dónde van? Pues mire, a que el Estado apoya al sector financiero. ¿Por qué? Me dices que si se cae eso, se cae todo, el diluvio universal. Vamos a salir todos mojados. Y por lo tanto, ¿qué se trata de hacer? Hay que generar confianza. Pero el problema está en que están atacando una parte importante del asunto, que sería el D de segunda. Pero es que el factor primordial para salir de la crisis tiene que estar en el D de prima, es decir, tiene que estar en el ámbito productivo. Y por otra parte, porque ya no estamos situados en un contexto estrictamente nacional, sino que nos tenemos que situar forzosamente en un ámbito mundializado, en un ámbito global, en un ámbito de economía mundial y por lo tanto en un ámbito sistémico del conjunto del sistema de producción capitalista. Si se piensa, por lo tanto, que la recuperación se hará siguiendo las necesidades de articular mecanismos de incremento de la ganancia, realización de esa ganancia y obtención del beneficio, rentabilidad y dinamismo de los mercados, entonces lo único que hacemos es hacer análisis de esos efectos temporales. ¿Cuánto durará? ¿Durará más? ¿Durará menos? Ya vemos el brote verde ahí en la esquina, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que las políticas destinadas a salir de la crisis tienen que ser de otra naturaleza, tienen que ser sistémicas. Y ahí hay alguien que aparece de nuevo, que ya no es el mismo sistema ese que es descrito en esas 3 etapas, sino que aparecen actores nuevos. Por una parte, ¿qué ocurre si los chinos empiezan a ver que sus exportaciones descienden? Dicen, pues mire, y ya empieza a verse eso, pues que vamos a tener que articular un mercado interno, porque si no, eso no hay manera de tragarse. Segundo, porque
a pesar de que de vez en cuando el petróleo hace sus cosas de tipo especulativo, etcétera, etcétera, lo que es un descenso del precio de la mayoría de las materias primas, provenientes también de ese proceso, de la MP minúscula. Es decir, como no hay actividad en el proceso productivo material, pues las minas siguen sacando material, y ese material no se compra, los árboles siguen creciendo y no se cortan. Ahora fíjense que cosas más curiosas, después de la nevada, en Cataluña hay, pues no sé cuántos metros cúbicos de leña que no se puede recoger porque no hay quien la quiera comprar, ni siquiera para hacer barbacoas. Tercer aspecto también muy importante. Como consecuencia de ese proceso de globalización, de mundialización, este es un país de inmigrantes, cuando antes era un país de emigrantes, se ha reducido dramáticamente el flujo de las remesas de los emigrantes a sus países de origen. Y como consecuencia de eso, el efecto multiplicador de la demanda en los países de la periferia no se da. La gente no tiene dinero para comprar y por lo tanto no puede consumir, o tiene que dedicarse a consumir lo básico, pero lo otro no. Cuarta cuestión, una reducción de los ingresos por turismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la reducción de los ingresos de los trabajadores que están en desempleo en el centro del sistema no van a demandar paquetes turísticos para ir a las islas Seychelles. Iba a decir Seis Leches, pero no son las Seychelles. Y obviamente esas economías periféricas también verán no solo que disminuyen las remesas de migrantes, sino que disminuyen los ingresos por turismo. Y a veces es una industria de lo más poderosa. Y las dos últimas cuestiones, y con eso me voy a quedar, porque veo que Franquesa está nervioso, es la caída de la inversión extranjera directa por planta, porque se ha restringido el crédito y porque se ha restringido la demanda, y finalmente una disminución de la cantidad y un aumento del coste del crédito exterior. Con lo cual, las posibilidades de salida, insisto, no pueden ser aquí nos estamos salvando, movemos un poco más el agua, sino que eso exige pues que los nuevos actores económicos, que serían los denominados BRICS, pero no solo los BRICS, empiecen a ser elementos que inciden en los aspectos superestructurales de incidencia de las organizaciones mundiales, porque hasta ahora son convidados de piedra. No hace falta que hablemos del G8, el G27 o el G no sé cuánto, porque al final esto parece una cosa de afirmación. Puede también ocurrir, y de hecho sería una mala solución, pues que aumenten las soluciones de carácter autoritario. Es decir, lo que se trata es de imponer más disciplina, tal, porque eso en definitiva lo que tiende es a deprimir todavía más el consumo. Si las ofertas de contratos para jóvenes son esas que nos ofrecen algunos inteligentes líderes de este país, estamos al cabo de la calle, porque eso no va a ser más que sostener el proceso de recesión y no aumentar ese proceso. Bueno, me he dejado muchas cosas por en medio, porque como hemos hablado y ahora que tendrán ustedes que escuchar a otro, me abro a sus preguntas si quieren hacer alguna. Nadie quiere ser el primero. No, sí, ya sé que no era. No, yo no me voy así, ¿no? Hay una cuestión que sería interesante conocer algún comentario sobre la propia, sobre el efecto de la propia estructura financiera de este país. Sobre el efecto. Pues mira, el efecto va a ser centralización y concentración de capital. Habrá algún banco pequeño que vaya en manos de otros, como ha habido todo este proceso de centralización financiera. Las cajas de oro las van a tener que salvar, las vamos a tener que salvar, porque en algunos casos están hechos con todos. El único problema es si no había que también salvarlos de algunos gerentes de las cajas de oro que hasta ahora tenemos
salvan de los gerentes, de los directores, de los responsables. Yo lo que creo es que, bueno, primero hay colchones que protegen eso del fondo de depósitos, que se ha ampliado la cuestión de los fondos de inversión, toda la historia, pero básicamente ahí hay bancos medianos y tal que se le van a echar al cuello. Está claro. Lo que pasa es que no con la misma alegría que se hizo esa fusión en los años 56. Por otra parte, porque si no existe, que ese es otro de los factores, si no existe gasto público, salir de este proceso de subconsumo va a ser enormemente complicado. Enormemente complicado. Claro, es decir, no, es que el Estado tiene que ahorrar, tiene que ser como el señor Pérez y su familia, ¿no? Porque hay una pequeña diferencia. El Estado se puede endeudar hasta límites infinitos, incluso desde el punto de vista histórico se llama deuda perpetua. Eso en términos privados no existe. Sí existe, claro, hay determinadas actividades productivas que nunca se han pagado. Si ustedes me dicen cuánto tiempo tardarán en amortizar el préstamo utilizado para construir el túnel del Caribe, por poner un caso que está aquí al lado, pues no sé, no. Yo y este señor estaremos criando malvas, y algunos de ustedes también, y todavía no se van a pagar. Pero claro, eso es privado público, público privado, caja de ahorro. Eso no tiene nada que ver. La mentalidad esa es, mientras haya alguien que ahorra y alguien que toma prestado, puede existir. Y el mecanismo no se tiene por qué tener. Otra cuestión es que crean que el Estado pues, puede gastar menos, bajar su sueldo, a los consejeros de las empresas públicas. Pero eso es chocolate, que no está mal, como ejemplo. Dígame. Sí. ¿Perdón? És que no té sent. Als Estats Units, la dada és més d'un 118 o un 120% del PIB. Sí. Com creus que evolucionarà això? Si ara està així i s'ha de prendre un país que fa més gasto públic, als Estats Units encara... Pues puede disminuirla, pero claro, depende de... A ver, siempre volvemos a lo mismo. Si usted tiene que disminuir sus gastos, tendrá determinadas prioridades. Usted dice, no, la gasolina y las vacaciones ni tocar. Entonces, va usted a comer pasta y arroz y pasta. Ahora, si usted es una persona sensata, dirá, ¿dónde puedo definir eso? A lo mejor este país lo que debe hacer es decir, oiga, las tropas que están en Afganistán se tienen que pagar. Por ejemplo. Ahora podemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se hunde el mundo. No sé la factura que cuesta. O las naves que están defendiendo las aguas territoriales en donde pescan los buques españoles. Pongo por caso. Claro, es que esto va a subir el precio del atún. Bueno, no sé si va a subir o no va a subir, pero lo que nos cuesta el atún a cada uno de nosotros no le cuesta al que vaya a pescar, supongo. Ya sé que en el fondo me dirán, están contra los marineros, yo simplemente digo que hay que tener opciones y las opciones están en función de qué objetivos uno tiene. En Estados Unidos te puede disminuir. Estoy diciendo, oiga, se acabaron las aventuras imperiales de una base aquí, otra allá y otra del otro lado, y está avanzando. ¿Cuánto disminuye el gasto? Se puede hacer. El mundo se va a hundir si eso ocurre. Pues no, a mí no duró ni 3 días en la Casa Blanca, ni 3 horas, vamos, a no ejecutar. Pero sí que se puede disminuir, obviamente. No es una fórmula de decir cómo se hace, cómo no se hace, se puede hacer, claro. Ahora, si usted me dice, no,
lo vamos a hacer disminuyendo pues, la inversión en sanidad, en enseñanza, en las infraestructuras básicas. Mire, no. ¿Usted recuerda cuando se habló del huracán aquel en la costa occidental de Estados Unidos? Que los diques se fueron a caer en Nueva Orleans. ¿Cuánto tiempo llevaba sin modernizar eso? Era necesario. ¿Cuánto tiempo tardaron en sacar a la gente de ahí? Pues eso es una cuestión de... Es como si usted dice, no, como en Barcelona no hay apenas incendios, vamos a subir el cuarto, Hombre, pues te diría, mire, no. ¿Qué quiere que le diga? Le cortaré el casco, un traje de esos infumables. Pero no, esa es una solución. Ahora, si me dice, es que hay un bombero cada 2 personas, eso es una exageración, por favor. ¿Ve usted lo que le estoy diciendo? No, la posibilidad que se conjugaba ahora en algunos ambientes económicos de que a raíz de la que se viera la posibilidad real o no de que Europa nos eche del euro como solución o como no solución. Vamos a ver. El euro es una construcción de los alemanes para vendernos mejor sus productos a los europeos. Sentada esa base, ¿vale? Además, decir a los alemanes, ¿y cree usted que le voy a seguir a usted comprando? Yo lo que creo es que Europa, eso es esa idea que tenemos, Europa, la Unión Europea y todo lo demás, es un mercado que está bien organizado, bastante bien organizado, pero que le faltan 2 elementos esenciales. 1, una política fiscal común. 2, una política de verdad, no la que nos prometía el señor Solana Madrigal, una política exterior y de seguridad común. No, es decir, ¿qué dice Washington? Vamos a ver. No. Entonces, si eso estuviera, muy probablemente la señora Angela Merkel no tendría posibilidad de andar cicateramente negando tanto que se decir, oiga, ¿y qué le pasa al de Baden-Württemberg que tiene deuda? Esto es un cuento. Se retiró y el land de Baden-Württemberg sí. No, mire, juguemos otro juego. O jugamos a Europa o jugamos a los países europeos. Pero si jugamos a Europa hay que hacer eso. Y eso al capital financiero, eso no le interesa. ¿Por qué las cargas fiscales son distintas aquí que en Luxemburgo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué se permite a las compañías europeas que tengan sus sedes en las Antillas holandesas y cosas por el estilo? ¿Alguien me lo puede explicar? Pues en el fondo, si no hay eso, no hay nada que hacer. En el momento en que surge un problema de esa naturaleza, es como si dicen, no, mire, es que resulta que estamos hablando de la unidad de mercado, el propio tiempo cada uno tiene. Con los matices que usted quiera, de un mínimo de tal, federalismo, asimétrico, simétrico o pluscuamperfecto. Pero claro, lo que no puede ser es que usted me diga que va a hacer eso y dice, no, mire, no, aquí mi dinero me lo manejo yo. Y lo suyo es suyo. No, mire, no puede ser. Recuerdo además que en aquel momento la República Federal Alemana, luego Alemania, tuvo un problema de un déficit público muy importante y nadie le dijo que tenía que pagar una multita, que tenía que no sé qué. No pasó nada. Ahora, claro, la sede del Banco Central Europeo está entrando. La creación del euro y el tipo de cambio del euro con respecto a las demás monedas la hizo Alemania en función de su necesidad. Y la historia esa del mantra del 3%, Alemania tiene eso. Cuando le conviene, no le respeto, claro, porque siempre ocurre lo mismo. Es decir, si estamos hablando de unidades pequeñas o de unidades grandes. Si usted, yo esto siempre lo digo lo mismo, si usted le debe 1 millón de pesetas, 6.000 euros, al banco, es su problema. Si le debe 600 millones, es problema del banco. Lo que pasa es que no le dejan uno engordar la deuda hasta ese nivel. Por tanto, si Alemania tenía problemas,
¿Quién le podía hacer ese túnel? Grecia sí. Pero claro, ¿qué le compra Grecia a Alemania? Esa es la historia. Y quien ha ganado más con esa cuestión pues ha sido el eje franco-alemán. Conclusión de por qué los ingleses no están en el euro. Por la predominancia del sector financiero. Los industriales, los empresarios industriales, los capitalistas industriales británicos ya quisieran estar en el euro. Ahora, bueno, pues la libra está más bajista y tal, pero cuando estaba como estaba, oiga, los jubilados todos venían aquí a pasarse el fin de semana. Barato el avión, barato la estancia, barato la servicio. Fíjate que no hay ningún jubilado español que se vaya a ir de Inglaterra. Ninguno. Dices que no lo entiendo. No. No más preguntas.